Cordial saludo, compañeros y tutor. En esta oportunidad vamos a estar presentando para la actividad inicial acerca de las metodologías de riesgo y desarrollar lo propuesto en la guía. Mi nombre es David Fernando Rosero Guerrero, pertenezco al grupo 233002-12. Nuestro tutor Gabriel Alberto Puerta, del curso de Modelos y estándares de seguridad informática para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Bueno, vamos a comenzar eh, haciendo un breve diagnóstico muy rápido, fugaz, de la situación de la seguridad informática en Colombia. Pues podemos decir que eh, hay muchos expertos que miran con buenos ojos la evolución de la seguridad informática en Colombia. El gobierno saliente dejó buenas bases acerca de la seguridad informática porque se han presentado ataques mmm, informáticos tanto al gobierno como a empresas privadas y como a las personas naturales, y que inicialmente desde el 2013 se quiso constituir 4 entidades en las que se llevará un control y se organicen unos centros de mando para brindar seguridad informática. Sin embargo, esto desencadenó en que la policía y la Armada Nacional fueran los encargados de controlar estas situaciones a través del Ministerio de las TIC. Todo esto lo podemos encontrar y está detallado en el COMPES 3701, donde se estudia la seguridad informática y nos dice que la seguridad informática y digital es un deber de todos los colombianos, tanto del sector privado, en sincronía con el gobierno. Se han hecho muchas mediciones de cibercrimen, tanto, por ejemplo, entidades como Microsoft, como Symantec, McAfee, ESET, que son referentes, líderes estos son aplicaciones antivirus, pero que también hacen diagnósticos a ver eh, de qué tipo de ataques se presenta. Entonces nos dicen que en Colombia tiene una característica de que primero se está incrementando, están creciendo los ataques, las modalidades se están disparando, siempre con fines extorsivos. Se están secuestrando equipos e información pública y privada, y estas modalidades pues han venido creciendo en los últimos años. Tanto es así que el robo de información, conocido como ransomware, ha crecido en un 500%. Y el phishing pues no se queda atrás, que es el robo de identidad. Entonces se ha presentado muchas estafas eh, a los colombianos a través de redes sociales, por ejemplo, suplantación para obtener información, robar cuentas bancarias, sobre todo tarjetas de crédito. Y este informe nos dice que somos el sexto país en Latinoamérica más atacado, y también somos el sexto país en Latinoamérica con más actividad maliciosa. Estas dos cosas quieren decir, primero, que la actividad maliciosa dentro de la red en Colombia ha crecido notoriamente, y que tanto empresas del sector comercial como el privado y personas naturales están siendo víctimas de estos ataques. Por eso cada vez los colombianos eh, están dejando a un lado las compras, por ejemplo, o sus actividades en línea, porque desconfían mucho de esta actividad. Y de todas maneras, pues no se está tan mal, hay resultados. Como yo les decía, la Policía Nacional y la Armada Nacional han obtenido ciertos resultados porque ellos están liderando el sector de la seguridad informática. Entonces, por ejemplo, en lo que llevaba del año 2014,
se han cerrado 822 sitios que trabajaban, por ejemplo, con pornografía infantil y se han realizado 422 capturas referentes a delitos informáticos. No solamente hablamos de la pornografía infantil, sino que de toda clase de delitos, eh, principalmente con fines extorsivos. Y estamos ubicados en el quinto lugar en Latinoamérica, por encima de Chile y México, en cuanto a innovación de seguridad, de ciberseguridad. Y estamos a la par con países como Francia, España, Egipto y Dinamarca. Claro, esto no quiere decir que estemos a la vanguardia, que estemos dentro de los primeros países de la seguridad informática, pero todos los alcances que he tenido y toda la tecnología que se está manejando ha permitido que Colombia crezca y sea referente de otros países en Latinoamérica en cuanto a seguridad informática. Bueno, se presenta también en Colombia un fenómeno muy difícil de manejar, que es las fake news a través de las falsas noticias. Y en Colombia dos importantes redes sociales están verificando la veracidad de las cuentas. Miles de cuentas en estas redes sociales han sido eliminadas precisamente porque son falsas. Vale destacar que hay una empresa de seguridad, especialista en seguridad informática, se llama Fortinet en Colombia. Dice que el 80% de las compañías no tienen un sistema de seguridad o un plan o estén certificados en alguna norma de seguridad informática y que son vulnerables a los ataques. Entonces ellos nos dicen el 40% está de los ataques que se han presentado en empresas importantes, lo hacen a través de códigos maliciosos, malware, el phishing con el 16%, el fraude electrónico 13% y otras actividades que complementan el 100% de este estudio. Entonces, ¿qué es lo más vulnerable en Colombia? Actualmente el sistema de salud y el sector financiero reciben ataques a diario y esto ha prendido las alarmas y hace ver que el panorama en Colombia pues debe seguir creciendo, que vamos en buenos pasos, pero así como crece la ciberseguridad, la delincuencia no para de evolucionar. Bueno, también quería mencionar algunos historiales de eventos, de ataques que nosotros conocemos, por ejemplo el grupo Andrómeda cuando chuzó a varias personas y miró las conversaciones de correos electrónicos, de conversaciones a través del celular. Entonces el Estado colombiano realmente ha estado muy expuesto a los ataques y siempre es vulnerable porque está comenzando a proteger su información. También hubo una pérdida de base de datos al migrar un sistema a otro en Ecopetrol. Entonces la Agencia Nacional de Hidrocarburos tuvo que contratar a otras empresas para que rescataran esa base de datos. Esto fue muy vergonzoso porque una empresa tan grande que no pudiera resguardar su información, pues es no sé, un caos y pudo llevar unas consecuencias muy altas. También mencionamos el caso del hacker en la compañía de un candidato presidencial y que resultó y derivó en capturas y en desinformación y en información falsa. También hace poco se capturó una banda criminal en la ciudad de Ipiales, Nariño, donde se chuzaban a muchas personas, a muchos políticos, y se obtenía información de magistrados, de jueces y de muchas personas con el fin de adelantarse a procesos y extorsionarlos para que delincuentes salieran de la cárcel. Eso fue muy, muy grave. Otra banda también en este año fue capturada que trabajaba con el sector financiero y robaban las bases de datos para luego llamar a las personas que tenían tarjetas de crédito y extorsionarlos a través de llamadas, a través de lo que se conoce como la ingeniería social
y obtener información importante y luego robar esas tarjetas de crédito. Entonces, todo esto ha permitido prender las alarmas y que esas alarmas deriven en programas como el gobierno en línea, programas de ciberataque y ciberdefensa. Entonces, los gobiernos están despertando y están entendiendo lo vital de proteger los datos. La legislación colombiana también se está perfeccionando. Actualmente los delitos informáticos, la mayoría de ellos tienen cárcel, pero surgen nuevas modalidades y la justicia tiene que estar a la par. Como conclusión podemos decir que Colombia, eh, respecto a otros países, no está mal. De hecho, es referente de muchos países en Latinoamérica, pero es apenas el comienzo. Quiere decir que está creciendo y quiere decir que Colombia debe seguir avanzando y quiere decir que Colombia debe seguir creciendo en las actividades de seguridad informática. Por lo tanto, el panorama, aunque es preocupante, pues no es desalentador porque se han hecho muchas pruebas a nivel gobierno y han funcionado. Día a día debe seguir creciendo y para nosotros que estamos especializándonos en la seguridad informática, pues nos hace ver que es un campo de mucha aplicación en el cual se debe aprender mucho, pero también abrir el camino para que las empresas entiendan, sobre todo las empresas comerciales, entiendan que implementar un sistema de gestión de seguridad informática es vital para la empresa porque es una inversión a largo plazo. Bueno, continuando con otro punto, voy a mencionar los componentes del análisis de riesgos. Entonces, estos componentes, lo que a nosotros, o estos elementos, lo que a nosotros nos muestra es el proceder de un análisis de riesgos que se puede presentar. Entonces, primero hay que construir un perfil de las amenazas eh, basados en los activos de la organización respecto a la seguridad de la información. Entonces, al tener esos activos presentes, sabemos qué es lo que vamos a defender y luego de identificar como segundo punto los activos de la organización, entonces dichas amenazas podremos controlarlas, atacarlas y minimizarlas. Entonces se identifica las amenazas de cada uno de los activos. Por ejemplo, una amenaza de seguridad administrativa podría ser los perfiles de usuario que no están siendo protegidos y cualquier persona puede tener acceso a la información sensible. También conocer las prácticas actuales de seguridad, capacitar a las personas que conozcan y estén al tanto de lo que es las buenas prácticas de la seguridad de la información. Luego vamos a identificar las vulnerabilidades de la organización, tanto en recursos humanos como en recursos técnicos y recursos financieros. Saber qué es lo que está pasando dentro de la entidad para que esas vulnerabilidades se conviertan más bien en oportunidades y se pueda combatir el riesgo a perder información, a que se la roben o a que se pierda. Luego hay que identificar los requerimientos de seguridad de la información y luego identificar las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica a través de los sistemas de redes, a través de los computadores, a través de cámaras, de la parte física, de toda la infraestructura y entonces tener detección de los componentes claves. Cuando uno se da cuenta que cualquiera puede acceder a un servidor, por ejemplo, pues se ve que hay una vulnerabilidad y que hay que controlarla. Y por último hay que desarrollar un plan y una estrategia que sirva como contingencia para tener seguridad en riesgos, por ejemplo, en la pérdida de activos que son vitales para la empresa.
desarrollar medidas de riesgos, estrategias de protección y planes para reducir dichos riesgos. Esto en cuanto a los componentes del análisis de riesgos. También tenemos las metodologías. Las metodologías son las formas en que se aplica un plan para la contingencia de riesgos. Yo he traído a mencionar, hay muchas, pero yo he traído a mencionar 3 de ellas, que es la Maherit, la Octave y la Mehari. Estas 3 metodologías, la primera hace un análisis de riesgos y también una gestión de riesgos. Entonces verifica cuáles son las amenazas, se hace un control, se hace una escala de valores cuantitativa y cualitativa, y todas ellas van enfocadas siempre a la parte comercial y a la parte de negocios. Entonces, se estima y se valora en cada una de ellas, digamos, se enumera qué tanto puede afectar una amenaza, qué porcentaje de riesgos representa en cuanto a la seguridad para la empresa, por ejemplo, una pérdida de información. Entonces, en ese orden de ideas, implementar un sistema de gestión en la seguridad informática es una inversión a largo plazo para las empresas. Entonces, por ejemplo, Octave tiene unos elementos principales y casi todo es medir y medidas y controles. Por ejemplo, la medida de la probabilidad considerando un rango de frecuencias y también un análisis del límite entre los niveles de probabilidad. Es decir, que se pueda controlar fácilmente los riesgos y las amenazas que se están presentando dentro de la empresa. Entonces, estas metodologías lo que hacen es siempre un diagnóstico, siempre llevar un plan, siempre llevar una carta de navegación delimitando, según las necesidades de la empresa, lo que se necesita para actuar y para resguardar, por ejemplo, la infraestructura de los sistemas, la información como tal, y garantizar la seguridad de la misma. Entonces aquí se presenta lo que es el SGSI, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Y como vemos en la imagen, este círculo representa esa gestión que es planificar, actuar, verificar y hacer. Entonces es importante porque primero permite administrar la seguridad de la información de una organización. Si nosotros como empresa queremos hacer una inversión a largo plazo, la seguridad es una garantía. Es decir, que nosotros mediante un diseño podemos planificar la seguridad y el mantenimiento de la información, porque para la empresa u organización es muy valiosa. Sale más barato, más económico implementar este sistema de gestión de seguridad que perder la información, que quizás en casos extremos podría ser la pérdida de la empresa como tal. Mejora la calidad de la organización de la empresa en cuanto a la confiabilidad del manejo de datos. Porque, por ejemplo, en una empresa donde se maneje una base de datos de clientes, y si esa información es veraz y verídica, puedo tomar decisiones respecto a la información. Pero si yo pierdo esa información y estoy perdiendo clientes, no sé qué decisiones vaya a tomar, eso representa pérdida de dinero, pérdida de tiempo, y este sistema es una inversión a largo plazo que está representada en la seguridad, en la integridad y en la confidencialidad de los activos informáticos.
Bueno, hay una norma respecto a los sistemas que es la ISO 27001 y los entes certificadores pues en Latinoamérica están basados en normas internacionales como la British Standards Institute, la BCI. Es conocida a nivel internacional porque esta entidad se dedica a certificar los estándares de calidad, no solo informáticos, ¿no? Pero ellos tienen un estándar muy alto, han sido constituidos desde 1907 y una de las entidades o digamos uno de los departamentos de certificación también está incluida la seguridad de la información. Entonces a nivel de Latinoamérica hay lo que se llaman los implementadores aprobados, que son auditores externos, como el grupo BS, o por ejemplo en Colombia hay el Verau Veritas Certification Colombia. Esta empresa da certificados por todo Colombia a empresas que cumplan con la norma, que cumplan con los estándares de gestión de calidad en cuanto a la seguridad de la información. Y otros expertos en esta certificación son Fedesoft. Ellos son personas que están certificadas en la norma ISO y pueden darle a una empresa la certificación al mismo tiempo de cumplir con la norma. Esto es en cuanto a el video que les quería presentar para la actividad inicial de nuestro curso de modelos y estándares de gestión de seguridad de la información. Muchas gracias.